y bueno, voy a comentar el tema de la subcontratación que tanto nos afecta y nos mata, y es así de duro decirlo. Y vamos a poner el foco en dos empresas muy estratégicas con ingresos multimillonarios como son Telefónica y Iberdrola. Estamos en dos sectores donde es así de duro, pero tu vida depende de si trabajas en la empresa principal o en una subcontrata, porque esas empresas con ingresos multimillonarios no solo precarizan tus condiciones laborales y salariales, sino que también tu seguridad. La gente de estos sectores sale a trabajar todos los días sabiendo que tiene más riesgo que el de la empresa principal, porque el empresario de turno no le va a poner los medios, porque le encarece el producto. Entonces es triste, pero curiosamente Telefónica, una empresa con trabajo, con empleo de calidad, condiciones salariales y laborales de calidad, que en su día fue pública y gracias a dos partidos que seguramente estén aquí, como fueron el PSOE y el Partido Popular, pues la hicieron privada. Y no hay año en el que tengamos que decir Telefónica ha matado a 10 o 15 trabajadores al año, por mucho que luego salgan y nos digan llevamos X años sin un accidente laboral. Con decir que los trabajadores de las subcontratas no son suyos, y esto lo vivimos aquí, en la Comunidad Autónoma Vasca. Hay miles de trabajadores y trabajadoras del sector, tanto de las telecomunicaciones como de eléctricos, que mueren al día o tienen accidentes graves por trabajar en altura. No se les ponen los medios. Y esto es la subcontratación. No solo genera precariedad, sino que genera muerte. Gracias, señora García. Ahora en nombre de los sindicatos va a tomar la palabra el señor Iriarte y luego la señora Martínez de Antoñana. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por habernos invitado a esta comisión, a la señora Pazis y al grupo EH Bildu, y muchas gracias a la mesa por haberlo gestionado. Queremos decir que hablamos en nombre de varios sindicatos, somos una representación, la BSK, Steilas, Enechalde e IRU, y como bien sabéis, crear una intersindical supone un esfuerzo, pero este esfuerzo se hace porque la situación es muy grave y nosotros los sindicatos dejamos de lado nuestras diferencias para trabajar a favor de esto, a favor de la salud laboral. Nos parece que esto es necesario subrayarlo. Si les parece, os voy a dejar unos titulares por darle dimensión a la situación de la salud laboral y luego hablaremos de los puntos principales del informe. El informe es grueso, requiere tiempo, pero quiero dejar algunas ideas para que vean la situación. Para empezar, el año 2024 ha dejado unos datos peores tanto en las tasas de siniestralidad como en la gravedad, pero lo que nos interesa son unas lecturas de la década, porque ahí se ve mejor qué es lo que está pasando, mejor que los cambios entre años. Debemos decir que en los últimos 10 años han fallecido 612 personas solamente en accidentes traumáticos en Euskal Herria. En todo Euskal Herria en 2024 fueron 64 los trabajadores. Claro, debemos de tener en cuenta que según pasan los años cada vez hay menos oportunidades de tener accidentes traumáticos, porque cada vez hay más trabajadores en el sector servicios y históricamente los sectores que han tenido más posibilidad de accidentes traumáticos han sido la industria, el primer sector. Cuanta más gente haya en el servicio sectores, menos probabilidades hay de tener accidentes traumáticos, es lógico. Pues en los gráficos esto no se está reflejando. ¿Qué es lo que quiere decir? Que seguramente estamos yendo hacia abajo en la aplicación de medidas preventivas. Las empresas son cada vez menos serias en este tema. Esto lo estamos pagando los trabajadores en accidentes y en enfermedades profesionales. Hoy lo que ponemos sobre la mesa, este informe trae dos propuestas. Por un lado, que los sindicatos
sindicatos, por nuestro lado, están los datos que hemos trabajado sobre los accidentes con muertes, y por otro lado tenemos la lectura de los datos. ¿Por qué la lectura? Nosotros somos muy críticos con los datos oficiales. Vamos a tratar de explicar por qué y dónde están los errores que consideramos nosotros. Tal y como hemos dicho, vamos a hablar sobre esos 64 fallecimientos. Luego también vamos a hablar de los datos de Euskadi para poder hacer una comparación, pero vamos a mirar a Euskal Herria como territorio. Hemos estado en Navarra, en el Parlamento de Euskadi, pero también tenemos datos de Iparralde y hay que valorarlos. En el 2024 los accidentes mayores han sido los no traumáticos, han sido 19. Luego vamos a ver qué hay detrás de ello. Los golpes y los atrapamientos trajeron 19 fallecimientos, y de esos 7 fueron por máquinas herramienta, en concreto por no cumplir las medidas de seguridad de la máquina herramienta. Eso es muy importante. Tanto en itinere como en misión en la carretera fallecieron 15 personas y por caídas de altura murieron 11 trabajadores. Si analizamos el análisis por sectores, el sector forestal tuvo 3 fallecidos, la pesca 2, el sector agrario 3 trabajadores, en la industria 19, de ellos 7 con máquinas, en la construcción 11, aunque en la construcción ha bajado mucho, todavía la tasa de fallecidos es alta, y el transporte dejó cifras muy altas, 14 trabajadores fallecidos. Y bueno, debemos subrayar que entre los subcontratados, que sepamos, al menos fallecieron 10 trabajadores. La subcontratación deja una tasa más alta que en otros sectores, porque debemos entender que la subcontratación en sí es un factor de riesgo, ya que son cada vez más difíciles las condiciones laborales, y es más difícil, debe asumir los riesgos para no perder el trabajo. Eso, la subcontratación es todavía más extrema. Hemos comentado los accidentes no traumáticos, en ellos entran también las cardiopatologías y los ictus. Fallecidos en horas de trabajo solo. Eso es dentro de la regulación estatal. En los últimos años lo que está pasando es que en la sociedad estos problemas están generando cada vez menos fallecidos, los problemas cardiovasculares. Entre los trabajadores activos las tasas se han mantenido. Por lo tanto, esa incidencia no está descendiendo al ritmo que deberían dentro de los trabajadores activos. ¿Por qué? Pues esto, además de los problemas genéticos, los ritmos de trabajo, el estrés, aumentan los riesgos. Por lo tanto, hay causas externas que hacen que se mantengan esos riesgos. Por lo tanto, no hay que entenderlos como muertes naturales, sino como un tipo de muerte que está siendo a la que ayudan los riesgos laborales. También están los riesgos psicosociales, que son los más importantes a día de hoy. Vamos a entrar a valorarlos. Para nosotros, per cápita, el sector forestal es el que está dejando un mayor número de fallecidos. Esto ocurre principalmente en Guipúzcoa y en Vizcaya. En Álava y en Navarra no ocurre tanto por las políticas forestales. Claro, si se lleva una actividad intensiva con maquinaria pesada en zonas con mucha cuesta, etcétera, pues claro, en Vizcaya y en Guipúzcoa la tasa de siniestralidad es mucho más alta. Los últimos 9 fallecidos han sido en silvicultura intensiva. En Navarra y en Álava tenemos zonas forestales masivas, mayores que en los otros territorios, pero con otras condiciones. Los riesgos esta actividad tiene riesgos intrínsecos. El transporte sería en estos momentos el sector más feo en cuanto a siniestralidad. Es que el año pasado fallecieron 14 transportistas y ahí la tasa de accidentes traumáticos es muy alta. También tenemos el estrés, la tensión, condiciones cada vez peores, dificultades para tener una vida saludable, comen en el
el camión hemos visto que han empezado a ir de 2 en 2. Tal como vimos en Navarra murieron 2 parejas, los 4 eran transportistas. Entonces hay un tipo de personas, un tipo de trabajadores que están viviendo en los camiones. Y de ahí es de donde viene que la tasa de fallecidos sea cada vez más alta. Entonces ese sector está cada vez peor. En el sector de la construcción ha habido 11 muertes. Y aunque cada vez hay menos, a pesar de que cada vez haya menos actividad, y en el sector industrial ha habido 19 muertes, de esos 9 han sido por no cumplir la normativa de la máquina de herramienta. Se trata en el 97. En el año 97 salió el decreto, un decreto a nivel estatal que venía de Europa. Si hoy en día hubiese una ITV para ver esas máquinas, la mayoría no la pasarían en términos de seguridad. Es decir, es algo generalizado que las máquinas que tienen en sus manos los trabajadores no cumplan con la normativa. Están trampeadas o no están preparadas para evitar atrapamientos, atropellos. Por lo tanto, la situación es muy grave en ese sentido, a pesar de estar regularizada desde el 97. Y también la carretera, sobre todo en Navarra, ha dejado datos muy preocupantes. Hicimos unas solicitudes desde la intersindical en Navarra para gestionar un poco el transporte y que sobre todo los desplazamientos se pudieran limitar, que se pudiese trabajar desde casa también, sobre todo en la administración pública, para bajar esa probabilidad. Hoy es el día en el que todavía no hemos recibido respuesta, y hay medidas para tomar y además es cada vez más evidente. Si miramos a los accidentes, esto es lo que recibimos nosotros. Este es el análisis de los datos que recibimos nosotros. Ahora, si les parece, vamos a pasar a una lectura de los datos oficiales. Los datos oficiales hay que denunciar que los hacen las empresas y las patronales, las mutuas de las patronales. Es decir, las empresas dan parte o no para ir a la mutua y luego la mutua lo admite o no, si el accidente ha sido laboral o no. ¿Qué es lo que está pasando? Y esto los técnicos de Osalan, de Noploy, cada vez lo están subrayando más. A pesar de que la empresa del parte, cada vez más accidentes traumáticos, la mutua no lo está admitiendo, no está admitiendo ese origen laboral, a pesar de que haya sido un accidente laboral. Y en este caso tenemos una situación especialmente fea en Guipúzcoa. Por ejemplo, en los centros especiales de empleo como Gureak, ahí la mutua Mutualia utiliza como excusa la diversidad funcional de los trabajadores para negar las bajas. Aquí estamos denunciando y trabajando el tema, pero hay una situación así, pasa lo mismo y es algo, son casos extremos. Por ejemplo, en las muertes traumáticas, el año pasado en Navarra un trabajador cayó de altura, falleció, la mutua tuvo acceso a la autopsia y utilizó esos datos para negar esa procedencia laboral en un trabajador que cayó desde un andamio. Por lo tanto, entre los datos oficiales y los de los sindicatos hay fluctuaciones. Nosotros admitimos que a veces un accidente ha ocurrido en Guipúzcoa, el trabajador está dado de alta en Vizcaya, no aparece en un territorio, sino que aparece en el otro. Nosotros lo tenemos grabado en un sitio y ha ocurrido en el otro. Eso para nosotros no es un problema. Para nosotros el problema es cuando no se admite la procedencia laboral de esos problemas, de esos accidentes. Y si no lo analizamos, si no ponemos medidas preventivas, el riesgo sigue ahí y no lo podemos evitar. Aún y todo, en el año 2024 hubo 102.000 accidentes oficialmente aceptados en Euskal Herria, alrededor de 36.000 en Euskadi. Se trata de una cifra masiva. Es decir, casi 1 de cada 10 ha tenido un accidente traumático.
Esto en cuanto a los accidentes, en cuanto a las enfermedades profesionales, los accidentes tienen cara de hombre, racializado, migrado, muchas veces son quienes sufren los accidentes más graves, sin embargo, las enfermedades profesionales tienen cara de mujer. ¿Y por qué? Porque hablamos de enfermedades musculoesqueléticas, sobre todo, y cada vez más, y así lo está diciendo Osalan, de patologías provenientes de los riesgos psicosociales. ¿Cuál es el problema? Que a día de hoy las patologías psicosociales todavía no se ven reflejadas. Por lo tanto, todas las bajas que hay a día de hoy generadas por los riesgos psicosociales, todas están calificadas como enfermedad común, no como enfermedad laboral. Esto es una decisión que pone patas arriba el sistema, y ahí las mutuas tienen muchísimo peso. Esto ocurre también, por ejemplo, con los cánceres que provienen del trabajo. Las instituciones dicen que hasta el 10% de los cánceres pueden tener un origen laboral. El año pasado, 43 casos de cáncer se reconocieron en Euskadi con origen en el amianto. Murieron cerca de 30 personas. En Euskadi, 24. No se reconocen en ningunos datos oficiales. Por lo tanto, en cuanto a las enfermedades profesionales, todavía la lectura oficial es todavía más increíble, no se puede creer, es algo testimonial y no hace falta más. Con ir a los datos es suficiente. La OMS dice que las enfermedades profesionales tienen mayor incidencia que los accidentes. Pues solamente hay que sacar cuentas. Por lo tanto, la fluctuación está ahí. Dicho esto, frente a estos datos, la patronal ha sacado el tema del absentismo y ha conseguido ponerlo en el candelero, y nosotros estamos ahí para decir que son los propios empresarios los primeros que generan el absentismo. ¿Cómo? Sin hacer su trabajo de prevención y utilizando las mutuas para negar todo esto. Porque si tú tienes una maquinaria así para negar los accidentes profesionales y las enfermedades laborales, pues los datos salen así. Y claro, tenemos un problema muy grave, que es que Osalan en este caso no tiene capacidad ejecutiva. Es decir, si un técnico de Osalan va a una empresa y ve un riesgo grave, no tiene ningún tipo de capacidad para parar esa actividad. Y los pocos profesionales que hay pueden pasar 48 horas hasta que vayan a inspeccionar ese puesto de trabajo o hasta que lo paralicen. Por tanto, a la patronal no se le pone medios punitivos como se hace en el resto de la sociedad. Solamente se les aconseja. Todo lo que hace Osalan está basado en eso. No hay ni una sola campaña que esté basada en obligar a la empresa a cumplir. Y muchos empresarios, la gran mayoría, por desgracia, en los últimos 30 años nos han mostrado que había normativa de prevención, pero que si no se les obliga, no lo van a hacer. Por lo tanto, entre otros, estas son las cosas que planteamos desde la intersindical. Sí, ahora voy a enumerarlas. Vamos a seguir haciendo concentraciones cuando haya accidentes mortales y cuando las condiciones lo exijan vamos a parar la actividad, vamos a hacer movilizaciones especiales interpelando a la patronal y a los gobiernos. Además de eso, exigimos a los gobiernos que pongan medios para hacer cumplir a la patronal la normativa, que Osalan y Noploy tengan capacidad de multar que se tome ya la decisión de acabar con la impunidad de la patronal, que Osalan y Noploy puedan coordinarse, que el INS pueda catalogar como enfermedades laborales